Listo, muchachos, ya volví. Qué pena con ustedes, es que estaba aquí solucionando un tema acá en la casa y ya. Eh, ya les acabo de compartir el número de WhatsApp del profe Juan Manuel Sanabria, ahí por el chat, para que de pronto alguno, si tiene alguna dificultad en modo, si no de pronto no puede ingresar a su correo institucional, eh, por favor le escriben al profe por el WhatsApp, el número de WhatsApp que les acabo de compartir, para que por favor le comenten sus inquietudes. No vayan a llamar a ese número, solamente escribirle, ¿listo? El profe Juan Manuel Sanabria es el profe líder de la media técnica del colegio, ¿sí? Él está encargado de todo lo que es las elaboraciones de los grupos de Edmodo, problemas técnicos con Teams, ¿sí? Él está encargado también con el tema de los estudiantes de décimo y once, con el tema de las inscripciones al SENA. Entonces, para que por favor tengan ese número ahí. Y si tienen alguna inquietud con respecto, si tienen algún problema con las plataformas, también nos puede colaborar, ¿listo? Para que por favor lo tengan ahí en cuenta. Entonces es 314-393-5341. ¿Listo? Listo, muchachos. Entonces ya con respecto a la guía número 2 que pues se las publiqué por la plataforma Teams y que en un momento después de terminada esta reunión les voy a crear las asignaciones de la guía uno y la guía 2 en Edmodo. Entonces, para los que ya leyeron esa guía, pues ustedes saben que hay una lectura sobre temas de metrología. Eh, Hay una sopa de letras y un crucigrama para que por favor lo resuelvan con unas pistas que se les dejó allí. ¿Listo? ¿Esto para qué? Pues eso es como la antesala de lo que vamos a ver a continuación, que es el tema de calibrador pie de rey. ¿Listo? Pero empecemos desde un poquito desde el principio. Para ustedes, ¿qué es metrología? ¿Quién me quiere responder? ¿Qué será metrología? Son los sistemas de medición. Sí, es por ahí, sí, son sistemas de medición. Cubre todos los sistemas de medición que hay en el planeta, en la Tierra, ¿listo? ¿Qué más entienden por metrología? ¿Quién no me quiere comentar? ¿Qué será metrología? Brian Steven García. Profe, ¿es ciencia que estudia los sistemas de pesas y medidas? Sí, también es un sistema, o es la ciencia que estudia todos los sistemas de pesos y medidas, aunque los sistemas de medición son muchos más. ¿Listo? ¿Quién más? ¿Quién más me quiere comentar algo sobre metrología? ¿Un método de análisis? Método de análisis, sí, puede ser, sí, también. Válido. Dayana también lo dijo, es un método de análisis. Listo, muchachos. Bueno, todo lo que ustedes acaban de decir sobre metrología es cierto, ¿sí? Es una ciencia, cubre todos los sistemas de medición, es un método de análisis. Yo les puedo complementar con lo siguiente. La metrología es la ciencia de comparar, ¿sí? Eso también es válido, ¿sí? Es el arte de comparar patrones con objetos, ¿sí? O sea, de pronto algunos me entiendan en mandarín lo que les dije, ¿sí? De pronto en chino. Uy, profesor, ¿cómo así que es el arte de comparar patrones con objetos? Pues las mediciones se hacen comparando, ¿sí? Por ejemplo, en la antigüedad, en la época de los reyes, el único método de comparar aprobado era que el rey de turno era el que imponía la medida para comprar cosas, ¿sí? Por ejemplo, los habitantes compraban telas o compraban, no sé, X cantidad de cosas y lo hacían, por ejemplo, con una parte del cuerpo del rey de turno, ¿sí?
Por ejemplo, utilizaban el antebrazo del rey, o utilizaban el pie del rey, o la palma de la mano del rey, y esa era, digamos, el estándar utilizado para comprar en el comercio, ¿sí? Eh, Resulta que la gente se da cuenta que cambiaban de rey y las personas no son iguales a las otras, ¿sí? Entonces no, el predecesor no es igual al rey que estuvo, que estaba o que va a asumir el reinado a futuro, ¿sí? Entonces esas medidas varían, esas medidas cambian. Entonces, pues se vio la necesidad de buscar un sistema igualitario para todos, un sistema de medidas para todos igual, que no haya, por ejemplo, en el pasado hubo personas que compraban telas y la medida era más cortica que lo que se podía comprar más adelante con el cambio de un sucesor o un rey nuevo, ¿sí? Entonces, como les decía, utilizaban siempre partes del cuerpo del rey de turno, ¿sí? Para estandarizar las mediciones en el comercio, ¿sí? Entonces, por eso es que el instrumento que les digo yo, el calibrador Vernier, muy llamado también calibrador pie de rey, hace como homenaje a ese sistema de comparaciones, ¿sí? Pero obviamente después llegó un método mejor, más científico, que es el que ustedes creo que leen ahí en la guía, para estandarizar todo el sistema de medidas. ¿Listo? ¿De ahí salió la pulgada o...? Sí, claro, de ahí salió la pulgada, salió la yarda, salió... Y pues ya a esa pulgada y a esa yarda ya se le dieron unos valores como tal, ¿sí? Unos valores equivalentes al sistema internacional, ¿sí? Por ejemplo, la pulgada tiene un valor estándar de 2,54 centímetros, ¿sí? O 25,4 milímetros, ¿sí? Entonces ya se le dieron unos números a esa pulgada, ¿sí? Eh, y ya, pues, digamos que ya ese método ya se estandarizó. ¿Listo? ¿Me escuchan ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, Sí, señor. señor. Señor, Voy a cambiarme de red. Aló. Aló, ¿me escuchan ahí? Aló, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. profe. Ok, listo. Es que tuve un corte temporal del internet. Entonces, espera, a ver, yo me cambio de red y quito ese problema de encima de una vez. Regáleme en un momento y ya vuelvo con ustedes, ¿listo? Bueno, profe. Listo, muchachos, ¿me escuchan ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, profe. Listo. Listo, ahora Señor. sí yo espero que ahora sí no tengamos interrupciones. Sí, ya me cambié de red a ver si ahí sí ya no vuelvo a tener ese problema. Listo, entonces, como les decía, mm, ya las palabras de la yarda, de la pulgada, digamos que la pulgada, ¿de dónde salió? Esa pulgada salió de la medida del dedo pulgar del rey de turno, ¿sí? Entonces, aproximadamente, si ustedes de pronto tienen la oportunidad de medirse en su pulgar, pero no todo el dedo, sino de la uña, del extremo de la uña hasta la primera articulación, más o menos, usted lo compara ahí con la regla o con el calibrador pie de rey y les da 2,54 centímetros. Por eso es que tiene nombre de pulgada, porque viene del dedo pulgar. ¿Listo? O sea, el dedo pulgar, la primera parte del dedo pulgar, ¿no? Del extremo de la uña hasta donde se dobla el dedo, ¿sí? Esa es la medida de la pulgada. Por ejemplo, yo una vez hice la experiencia, me medí
me medí el dedito pulgar y aproximadamente da 2,54, ¿sí? No da exactamente exacto, sí, no da exacto, pero sí esa está aproximada a la medida, ¿sí? Entonces, ya ese término de pulgadas, yardas, millas y demás, pues ya se le dieron valores y pues ya están estandarizados con el Sistema Internacional de Medidas que ya mide metros, milímetros, centésimas de milímetro y demás unidades derivadas del metro. ¿Listo? Ustedes saben que también, por ejemplo, ya están las medidas mucho más grandes, que son los kilómetros, ¿sí? Ustedes, por ejemplo, cuando salen a viajar, de aquí a, por ejemplo, de aquí a Bogotá, Girardot son 120 kilómetros aproximadamente, ¿sí? Es como si yo extendiera un metro larguísimo desde Bogotá, los límites de Bogotá, hasta la entrada a Girardot, y me va a dar me va a dar, en metros, me va a dar más o menos 1.200 metros, ¿sí? Y si yo lo convierto a kilómetros, son 120 kilómetros, ¿sí? Recordemos que perdón, que un kilómetro tiene 1.000 metros, ¿sí? Así como para hacer las conversiones. Este año yo no les, para la guía de metrología, no los voy a poner a hacer conversiones todavía, ¿sí? Porque pues para mí es más importante que tengamos claro el manejo del calibrador pie de rey. El otro año, en grado noveno, ustedes sí van a hacer ejemplos, sí van a hacer ejercicios de conversiones. Entonces les voy a decir, por favor me convierten 100 pulgadas a metros. O me convierten, por ejemplo, 1.000 centímetros cúbicos a galones. ¿Sí? O me convierten 30 grados centígrados a grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces ya el otro año van a hacer una guía, me van a hacer ejercicios de conversión de unidades para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? Entonces, no sé si tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia. ¿No? ¿Todo está claro? Listo, muchachos. Entonces, ya entrando en materia con el tema del calibrador, eh, ustedes no sé si de pronto los que vieron con el profe Guillermo vieron calibrador. De pronto alguno me quiera responder. Calibrador pie de rey. Sí, Si alcanzaron a ver calibrador, ¿qué vieron de calibrador? Profe, yo lo vi con usted. ¿Conmigo? Sí, profe, una vez que estaba en sexto y ese día no había taller para mí, lo vi ahí, profe. ¿Usted me encuentra? Ok. Ah, listo, sí. Sí, creo que recuerdo algo. Sí, yo creo que en sexto, cuando estuve con ustedes en sexto, eso hace 2 años, 2019, yo por ahí les di nociones de calibrador, ¿cierto? Vimos las partes, vimos qué comprendía, ¿sí? ¿Qué tipos de mediciones se hacen con el calibrador? ¿Listo? Entonces, a continuación les voy a compartir la pantalla. Espere, yo hago aquí el Google Chrome. Listo la pantalla del calibrador y vamos a ver sus principales partes, empezando por ahí. ¿Listo? ¿Y qué se puede medir con ese calibrador? ¿Están viendo mi pantalla ahí? Por favor, ¿me confirman? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Señor, Sí, Ok, profe. listo. Entonces, el encuentro pasado, yo les había compartido el enlace del simulador de los calibradores Pierrey. Voy a hacerlo nuevamente para que ustedes de pronto más adelante, por ejemplo, en estos días, o inclusive hoy más tarde, por la tarde o por la noche, o después de que terminemos el encuentro, pues le vayan cacharreando a la página para que por favor lo vayan practicando. ¿Listo? Entonces aquí les voy a compartir por el chat nuevamente el enlace del simulador. Ahí ya se los acabo de compartir. ¿Listo? Como les decía, sería ideal que de pronto ustedes consiguieran el calibrador físico. Sería lo ideal, ¿sí? ¿Dónde lo pueden conseguir? Plástico lo consiguen en la Panamericana fijo, ¿sí?
Ese instrumento vale aproximadamente de 5 a 8 mil pesos, plástico, pero si ustedes quieren un instrumento más bonito, eh, más profesional, digamos así la palabra, lo consiguen en las ferreterías del barrio Ricaute y consiguen desde calibradores desde 30.000 hecho en fundición en aluminio, ¿sí? 30.000, 45.000 pesos, bueno. Yo por mi profesión, como yo les decía, yo soy ingeniero mecánico. Cuando yo estudié en la universidad, yo lo compré el calibrador. Y en esa época me valió como 20.000 pesos, algo así. En ese tiempo pues, era más plata, ¿no? Porque pues, 20.000 pesos en ese tiempo era dinero. Estamos hablando hace unos 15 años, ¿sí? Y les digo más tiempo. Y eso se lo venden a usted bien empacadito en un estuche que no se le va a rayar, no se le va a romper. Lo ideal de esto, tanto en el calibrador plástico como en el calibrador de aluminio, es que no lo va a dejar caer, porque si lo deja caer se le rompe de una. ¿Sí? Eso es como un calado, ¿sí? O si usted lo deja caer de punta, se le esportillan las puntas, ¿sí? Las esquinas. Entonces la idea es que ustedes no lo vayan a romper, lo cuiden. Tampoco es como yo les decía la vez pasada, esto no es para abrir y cerrar a toda hora, ¿sí? Porque lo daña, se descalibra. Entonces ese es el tema con los calibradores Pierrey. Yo una vez, cuando estuve en mi época de estudiante en la universidad, tuve la oportunidad de conocer un laboratorio de metrología de una empresa. El profesor de esa época nos llevó a conocer la empresa Avianca y tuvimos la oportunidad de conocer el laboratorio de metrología de Avianca, ¿sí? En ese laboratorio de metrología, como algunos compañeros dijeron esta mañana, hay pesas, hay balanzas, hay instrumentos de medición bastante sofisticados, micrómetros, hay calibradores pie de rey, ¿sí? Calibradores Vernier, ¿sí? Y ya son calibradores, son instrumentos de medición ya mucho más profesionales, ¿sí? Por ejemplo, como les decía, en Avianca utilizan instrumentos de medición marca Mitutoyo, ¿sí? ¿Cuánto vale un calibrador Mitutoyo? Vale de 300 a 500.000 pesos, ¿sí? O sea, son instrumentos de medición mucho más profesionales, ¿sí? Por ejemplo, usted entraba ahí al laboratorio de metrología de Avianca y usted sentía frío. Esa, cada vez que uno entra a un laboratorio de metrología certificado, hay control de temperatura, ¿sí? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué hay control de temperatura? Porque esos cuartos son más fríos que en el exterior, ¿sí? Pues un laboratorio de meteorología profesional la temperatura es controlada, la temperatura es mucho más baja. Estamos hablando de 2 a 3 grados centígrados, ¿sí? Es como cuando usted va al Éxito y compra la verdura y las neveras manejan ese tipo de temperatura, las neveras que conservan los alimentos, las verduras, ¿sí? ¿Eso por qué se hace? Porque resulta que los cambios de temperatura afectan los instrumentos de medición, ¿sí? Es decir, todo instrumento metálico sufre algo que se llama la dilatación térmica, ¿sí? O sea, es que si yo le aumento la temperatura a un instrumento de medición, este tiende a estirarse más de lo que es, de lo que originalmente es. Eso se llama dilatación térmica, muchachos. ¿Listo? ¿Ustedes saben más o menos cuál es la temperatura ambiente de Bogotá? ¿Quién me quiere decir? De 32 a 34. Uy, tan caliente. De Pues, 13 profe, a depende, si 14 usted está grados. De en 14 Medellín, pues grados, sí. profe. Bueno, algunos me dan unos valores de temperatura. Eh, Más o menos la temperatura que manejamos en Bogotá es por ejemplo, yo ayer tuve la experiencia de mirar, algunos celulares tienen el manejo del tiempo, ¿sí? Y ahí les muestra la temperatura ambiente de la ciudad donde está uno. Por ejemplo, ayer en horas de la noche estaba haciendo mucho frío, ¿sí? Y yo, pues, me tomé a la tarea de mirar el celular y ahí decía que estaba marcando una temperatura ambiente de 16 grados centígrados. Y eso que estaba haciendo frío,
¿sí? Y eso que llovió, ustedes se dieron cuenta que llovió toda la noche, ¿sí? Cuando hace sol en Bogotá, la máxima temperatura que se registra son 20, 22, 23, máximo 24 grados centígrados, máximo. Eso es que está haciendo mucho calor en Bogotá, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a Girardot, a Melgar, a esos sitios calientes, al Carmen de Apicalá, esas temperaturas llegan a 32 grados centígrados, ¿sí? Esas son las temperaturas que registran, por ejemplo, cuando ustedes van a la costa. Por ejemplo, van a Barranquilla, Cartagena, Santa Marta. Más o menos oscilan las temperaturas entre 29, 30, 31, 32 grados de temperatura, ¿sí? Entonces usted imagínese sacar un instrumento de estos, por ejemplo, en Barranquilla, ¿cuánto se le dilata? Si se le dilata el instrumento, la medición va a ser variable, se le va a variar, se le va a cambiar, ¿listo? Por eso es que en los laboratorios de metrología se utilizan temperaturas bajas para que estos instrumentos no se dilaten, no cambien la medición, ¿sí? Si un instrumento no está bien calibrado, por ejemplo, en el laboratorio de Avianca, y van a medir una parte, por ejemplo, una parte del fuselaje o una parte del ala del avión, ¿sí? O un repuesto que utiliza un avión de Avianca, y si el instrumento está mal calibrado a la hora de comprobar mantenimiento, esa es la diferencia entre la vida y la muerte, muchachos, de los pasajeros, ¿sí? Por eso es que es tan delicado que una empresa como Avianca, una empresa como tan reconocida por Colombia, no tenga un buen laboratorio de metrología, ¿sí? Y que no tengan controlados los instrumentos de medición, ¿sí? Son instrumentos que, por ejemplo, yo me recuerdo ese día que estuvimos en ese laboratorio, cada vez que un técnico de Avianca en metrología manipulaba estos instrumentos, lo hacía con guantes de tela blancos, ¿sí? ¿Por qué lo hacía también los manipulaba con guantes? Porque resulta que la grasa que produce el cuerpo también puede afectar la lubricación de estos instrumentos o los puede también oxidar, ¿sí? Yo también tuve la oportunidad de conocer el laboratorio de metrología de la empresa, eh, la que hace los empaques o la empaquetadura de los motores, Fraco, la empresa Fraco. Esa empresa, si en este momento todavía existe aquí en la zona franca, aquí por la calle 13, ahí queda la sede principal de Fraco. Y ellos se dedican a hacer la empaquetadura de todos de todas las partes del motor de los carros, ¿sí? Empaquetadura de culata, empaquetadura de las bombas, empaquetadura de cárter. Y esa vez que también fuimos a ese laboratorio, a esa empresa, recuerdo tanto, cuando ingresamos, ese laboratorio sí es más chiquitico que el de Avianca, pero igual las condiciones de temperatura eran controladas, había un sistema de aire acondicionado, refrigeraba el cuarto, los técnicos utilizaban bata, utilizaban guantes de tela pues para manipular todos estos instrumentos de medición. Eh, Me acuerdo que al finalizar la visita, Fraco fue muy agradecido y nos regaló a cada uno de los que asistimos un, un manual de torques, un manual de torques para ajuste de motor, que ese manual de torques finalmente terminó en el taller del colegio, ese está allá, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve el manual de torques? El manual de torque nos sirve para darle ajuste a los motores, ¿sí? Para darle ajuste a los motores de combustión. Entonces, cada vez que usted vaya a terminar de hacer el ensamblaje del motor, los tornillos tienen una medición de torque, ¿sí? O sea, yo no cojo una llave o una palanca y aprieto a lo que me dé mejor dicho, el esfuerzo del brazo, porque yo puedo tener dos situaciones, o puedo romper el tornillo o lo puedo dejar muy suelto, ¿sí? Entonces, por seguridad de las partes, cada tornillo tiene su apriete y eso lo da una llave de torque o un torquímetro, ¿sí? Y con manual, entonces ya sabemos, por ejemplo, los tornillos de la culata, cuántas libras fuerza o a cuántas libras pies van, o a cuántos newton metros van, ¿sí? Para no tener el riesgo de romper esos tornillos o dejarlos sueltos, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, muchachos, todo tiene ciencia, todo tiene mediciones, ¿listo? Más adelante, de pronto en grado décimo, que veamos los torques,
para ajuste de motores, ustedes me van a dar la razón. Me dicen, ah, este profesor en grado octavo nos comentó algo de cuánto ajustar un motor, ¿sí? Los tornillos, las tuercas de un motor, ¿sí? Cuando yo trabajé en General Motors, en Colmotores, también esa empresa tenía su laboratorio de metrología, ¿sí? Y yo me acuerdo tanto que a nosotros nos daban los operarios cuando teníamos que ajustar tuercas, tornillos y demás, eso tenía un torque específico, ¿sí? Por ejemplo, el tema de los cinturones de seguridad, utilizábamos un torquímetro con una medida especial. Todas las mañanas tocaba hacer una calibración de torques en una máquina que ellos tenían ahí para calibrar esos torques, ¿sí? Si de pronto el torque daba un valor más de lo que decía ahí la tabla, entonces tocaba reportar ese torque para que fueran al laboratorio y lo calibraran, ¿sí? Eso tenía también en los instrumentos que utilizábamos en la empresa, había una etiqueta o una calcomanía que decía que la próxima revisión tenía que ser en un mes o en 30 días, ¿sí? Cada vez que habían, por ejemplo, auditorías de los jefes, nos revisaban los instrumentos si ya estaban vencidos o no. Si de pronto en esa verificación miraban que si el instrumento estaba vencido en su fecha de calibración, a nosotros nos llamaban la atención, muchachos. Eso era un tema delicado. Porque imagínese usted, por ejemplo, ajustar un tornillo de la pedalera de freno, ¿sí? Y que el torque esté descalibrado. O sea que yo de pronto puedo dejar esas pedaleras sueltas, ¿sí? Y yo no me estoy dando cuenta. Y puede haber un accidente. Por ejemplo, la persona está frenando y siente el pedal muy suelto y no frena bien, pues puede ocasionar un accidente. Entonces, si se dan cuenta, estos instrumentos de medición, en dados casos, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de las personas en la industria. Y les comenté los casos puntuales de Avianca y donde yo trabajé en Colmotores, ¿sí? Si yo no tengo calibrados estos instrumentos, si yo no garantizo la calibración de estos instrumentos, pues puedo echarme una muerte encima de, por ejemplo, un cliente más adelante que se estrelle con un carro y es porque de pronto un torque quedó mal calibrado, ¿sí? Entonces esa es la importancia de la metrología en nuestras vidas, muchachos, ¿sí? Yo puedo ser un poco catastrófico y me perdonan, pero en la vida real se maneja así, ¿listo? Entonces, ahora sí, ya vamos a pasar al tema del calibrador. Entonces aquí, como lo ven en la pantalla, el calibrador pie de rey o el calibrador Vernier, como técnicamente se conoce, pues en honor al nombre de su creador, el señor Vernier, un francés, eso hace 2 siglos, ¿sí? Él vio la necesidad de inventarse un instrumento que pueda ser utilizado para comprobar las mediciones en todo lo que en esa época se compraba, ¿sí? Y él se ideó un sistema, ya creo que en esa época ya el metro ya estaba avalado, aunque lo que se imponía eran las medidas inglesas, ¿sí? La pulgada, la yarda, el pie, ¿sí? Y ya tenían unos valores, entonces él lo que hizo fue crear un instrumento de medición estandarizado para que la gente comprara sus mercancías. Ya no estaba vigente el pie, la medida del pie del rey de turno, ni el antebrazo, la medida del antebrazo del pie de turno, sino que ya había un instrumento estandarizado como tal. O sea, ya la gente no se sentía robada de lo que compraba. ¿Listo? Y pues se pegó el cabezazo y creó este señor calibrador Vernier o calibrador pie de rey, como lo llamamos nosotros o como lo conocemos nosotros. ¿Listo? ¿Qué tiene este calibrador? Mire, tiene varias partes. La parte que está marcada con los números se llama reglilla fija, ¿sí? O reglilla graduada. ¿Listo? ¿Qué tiene esa reglilla? Mire, tiene los números 0, 1, 2, 3, 4, 5 y ahí hasta en adelante, ¿sí? Esos números indican los centímetros que ustedes normalmente conocen en las reglas que ustedes utilizan para hacer dibujos, ¿sí? O para dibujo técnico, para hacer líneas, ¿sí? Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, es la cantidad de centímetros de esa reglilla fija. Esa es la que les estoy señalando con el puntero. ¿Listo? Puede llegar a 15, puede llegar a 12 centímetros, puede llegar... Yo conozco unos calibradores mucho más grandes de la altura de una persona.
¿sí? O sea, son calibradores larguísimos, ¿listo? Puede llegar a 1 metro, ¿sí? O a 1,5 metros o a 2 metros, dependiendo del uso, dependiendo de la aplicación, es la medida de esos calibradores, ¿listo? La reglilla también tiene unas líneas que son las más pequeñas, ¿sí? Las que subdividen cada uno de los centímetros. Esos son las medidas de los milímetros, que por lo general ustedes saben, 1 centímetro tiene 10 milímetros. ¿Listo? Tiene 10 milímetros. Entonces, por ejemplo, si miramos esta reglilla de 0 a 10, entonces acá podemos encontrar fácilmente, de 0 a 10 son 100 milímetros, ¿sí? Entonces, si yo me pongo acá a contar cada una de las rayas hasta llegar a la raya 10, me voy a encontrar que son 100 milímetros. ¿Listo? Y de ahí en adelante, pues son más milímetros, dependiendo del calibrador que ustedes tengan. ¿Listo? Tenemos la parte que se mueve, que es esta reglilla más pequeña, que también está subdividida de 0 a 10. ¿Sí? Esa parte se llama el nonio. ¿Listo? El nonio, para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo? El calibrador pie de rey. Ese nonio tiene acá una protuberancia aquí en la parte de abajo, que es donde yo apoyo mi dedo pulgar. ¿Sí? Que es para poder correr el nonio. ¿Listo? Digitalmente yo lo hago acá con el cursor, con la manito. Ustedes llegan y pican ahí, sostienen el clic y mueven el nonio a su voluntad. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Este nonio tiene en la parte de arriba, tiene un tornillito, que es el famoso tornillo de sujeción. ¿Sí? Ese tornillito lo que hace es que yo, por ejemplo, voy a hacer esta medida. ¿Sí? Y le doy giro a este tornillito para que la medida no se me mueva, para que yo accidentalmente con el dedo no mueva esa medida. ¿Listo? Desafortunadamente los estudiantes cogen ese tornillo de parche y llegan y se ponen a darle vueltas, a abrirlo, cerrarlo, a hacerle más fuerza de lo que deben y le roban la rosca a este tornillo. Vea, el calibrador mío, el calibrador que me ha acompañado toda la vida, una vez se lo presté a un estudiante y le dije, venga, no se va a poner a jugar con ese calibrador. ¿Sí? No lo abra, no lo cierre. Y se cogió, se pegó el tornillito de fijación y se tiró el tornillo de fijación, le dañó la rosca, ¿sí? Entonces, muchachos, vuelvo y les digo, estos instrumentos son muy sensibles a todo, ¿sí? Y ya el tornillito ya no le sirve, entonces ya no me sirve para fijar la medida. Desafortunadamente el calibrador que yo tengo no sirve para fijar la medida porque se le tiraron el tornillito de fijación, ¿listo? Entonces eso es para eso, para fijar la medida y no se me mueva el nonio en el momento en que yo tome una medición. ¿Listo? Tengo yo estas dos partes que son las mordazas, que están en la parte de arriba, que estoy señalando acá con el cursor. Espero que estén mirando el cursor. Esta y esta. Esas son mordazas para medir interiores. ¿Sí? No me estoy refiriendo a los interiores de los calzoncillos, no. Sino interiores, por ejemplo, diámetros internos de agujeros o por ejemplo el diámetro interno de un cilindro, ¿sí? Si vamos a medir el diámetro interno de un cilindro de un motor, estoy midiendo acá con las mordazas para medir interiores, ¿listo? En la parte de abajo tengo yo las mordazas para medir exteriores, ¿sí? O sea, por ejemplo, usted quiere medir el diámetro de un pocillo, ¿sí? El diámetro exterior. Entonces, en la parte exterior, abre su calibrador y comprueba cuánto es el diámetro de ese pocillo, ¿sí? Por ejemplo, nosotros utilizamos a menudo medidas exteriores. Por ejemplo, yo les digo a los estudiantes, midan el diámetro de su tornillo, el diámetro de los tornillos del cuerpo exterior de su tornillo, para saber de qué medida van a ir a la ferretería y no estar ahí divagando o no estar ahí echando globos y van a la ferretería y dicen, mire, yo necesito este tornillo, pero no saben la medida. Entonces, con las mordazas de medir exteriores, miden los diámetros de los tornillos, ¿sí? También con las mordazas de medir exteriores miden la longitud de los tornillos, ¿sí? ¿Cuánto mide de largo ese tornillo? ¿Sí? Las cabezas de los tornillos, ¿sí? Por ejemplo, ustedes necesitan saber qué medida o qué copa requieren para apretar un tornillo.
en vez de ponerse ahí a mirar a ver qué copa les casa ahí en la cabeza de los tornillos, pues lo miden y ya van a la fija. Ah, este tornillo es de 10 milímetros, entonces miren ahí en la caja de su herramienta, la caja de copas y sacan la copa 10 milímetros, ¿sí? Entonces ahí ya no tienen pierde, ¿listo? Entonces ya tenemos medidas, mordazas para medir interiores, que es la de arriba, las mordazas de arriba. Las mordazas de abajo son las mordazas para medir exteriores, ¿listo? Acá tenemos en la parte derecha de su pantalla, vemos acá, creo que lo están viendo con el cursor, el famoso profundímetro, ¿listo? ¿Eso para qué sirve? Por ejemplo, tenemos en el motor huecos, ¿sí? Entonces no sabemos qué profundidad tiene ese hueco, por ejemplo, para casarle otro tornillo de la medida de ese hueco. Y lo que hacemos es introducir este profundímetro y ahí sabemos cuánto mide la profundidad de ese tornillo. ¿Listo? Y esas son como, digamos, las tres aplicaciones o las tres medidas que podemos medir con calibrador pie de rey. ¿Listo? Tanto para medir exteriores, interiores y profundidades, ¿sí? Si corremos el nonio, nos va a dar exactamente la misma medida. Entonces no va a variar la medida para... Sí, muévalo. Pues yo no he tenido aquí problemas. Ah, por lo que estoy con la otra red. Entonces, la medida va a ser igual. Si yo voy a medir profundidades, interiores y diámetros exteriores. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, ese es su calibrador pie de rey por al momento digital. Lo consiguen en la página que les acabo de compartir. Para cuando vayamos a hacer los ejercicios en pulgadas, entonces ya la medida de las pulgadas está en la parte de arriba del calibrador. El nonio también va a estar dividido en 128avos de pulgada y en la parte de arriba va a haber una regla en pulgadas, 1 pulgada, 2 pulgadas, 3 pulgadas y así sucesivamente, ¿listo? Como yo les decía, 2.54 centímetros es 1 pulgada, entonces aquí yo voy a simular la medida de la pulgada, miren, más o menos así. Esta medida que les estoy señalando acá es 1 pulgada. Y si yo voy a mirar más adelante cuando miramos las pulgadas, arriba me voy a dar cuenta que el cero que está aquí arriba está aplicando a la raya 1 de la pulgada. Entonces 1 pulgada. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta a la hora de medir pulgadas. ¿Listo, muchachos? Entonces no sé si hasta aquí tienen alguna duda, sugerencia, comentario, no entendieron las partes del calibrador. O ya está todo claro. No, nadie está levantando la manito. Listo, entonces asumo que está todo entendido hasta el momento. Listo, muchachos. Entonces, ¿cómo yo utilizo este calibrador? Este calibrador, la idea es utilizar el cero que está acá, el cero grande, y el cero que está acá pequeñito, para contar los milímetros. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a hacer. De 0 a 0, ¿cuántas rayas hay en mi reglilla fija? ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo ubico acá, este cero acá, el que está aquí abajo, ahí, ¿sí? Ese me indica que estoy parado en la raya, en la primera raya y me coincide, esta raya me coincide con la que está arriba, ¿listo? Ahí, ¿qué medida me está indicando? ¿Quién me quiere decir? 1 milímetro. Exactamente, sí, señor, 1 milímetro, uno solito. Si yo me paro aquí en la segunda raya, ¿qué me indica? 2 milímetros. 2 milímetros, exactamente, mire. Si ustedes se dan cuenta, en la cota de abajo está el número 2. Ahí ya les está diciendo la medida que tiene que comprobar o la medida real que están haciendo con el calibrador. ¿Listo? 2 milímetros. ¿Listo? Eso no tiene pierde. Por ejemplo, aquí en esta aplicación o en este simulador que les estoy mostrando, hay una lupa, hay un ojito. Yo no sé por qué este ojito no me activa o no me desactiva, porque si ustedes activan el ojito, en el pasado ocultaba la medida, ¿sí? Como para comprobar qué medida es la que me están leyendo aquí en el instrumento, ¿sí?
Pero no sé, no me activa el ojito, no cierra el ojito. Y cuando cierra el ojito quiere decir que la medida no se ve acá en la parte de abajo, ¿sí? Y tampoco se ve aquí en la parte roja. El 2 acá no se ve. La lupa lo que me indica es que si yo no alcanzo a ver la medida, entonces yo la puedo ampliar, mire. Le doy lupa. Ah, se me fue, perdón. Le doy lupa y mire, el nonio se me amplía, ya la puedo ver mucho más grande la medida, mire. Entonces esta es la reglilla fija, la de los números grandes, y esta es la reglilla del nonio, ¿sí? Yo puedo correr cuanto yo quiera esa medida y me va variando la medida real. ¿Listo, muchachos? Para que lo tengamos en cuenta. Entonces, aquí tenemos 1 milímetro aproximadamente, y ahí está, ¿sí? Acá tenemos 2 milímetros, acá tenemos 3 milímetros, ¿sí? De 0 a 0, entonces cuento las rayas 1, 2, 3 milímetros, y así sucesivamente, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si yo llego aquí a esta raya del 1 grande de la parte superior, ¿sí? Lo caso acá, pero porque es que también es muy sensible. Acá. Yo creo que tengo un pulso muy pesado porque no alcanzo a dar el 1 centímetro, ¿listo? Entonces, si yo me doy cuenta, si me paro acá, ya estoy en la raya 1, ¿sí? En la raya grande, la que ven en la parte superior, ahí me indica 1 centímetro, o sea, si yo hago la conversión son 10 milímetros, ¿listo? Lo que yo he recorrido, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, aquí 20, ahí me pasé, es que es muy sensible y no me coge bien la medida, 20 milímetros, o en la conversión, 2 centímetros, ¿sí? Entonces aquí ya disminuyó la visualización del instrumento para verlo en términos generales. Y si se dan cuenta, las mordazas ya se están abriendo al tiempo, las mordazas para medir interiores y el de profundidad también. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. ¿Listo, muchachos? Y así sucesivamente yo sigo corriendo el nonio y me dan y cuento las rayitas. Entonces, por ejemplo, acá me paro aquí. A ver, que es muy sensible. Esto no tiene las flechitas, no se ven las flechitas que se veían antes, listo. Entonces acá voy a tratar de pararme bien en la raya, que coincida bien la raya del 0 de abajo con la raya de arriba, es que es muy sensible. Voy a ampliarlo a ver si me coge. Ahí. Uy, me pasé. Ahí. Bueno, no lo alcancé a coger bien en la raya, pero si ustedes cuentan, bueno, aquí está, mire, aquí aparecen estas flechitas. Esas flechitas es para adelantar y atrasar con precisión, ¿listo? Entonces aquí tiene pausa, adelanto, atraso, ¿listo? Le doy pausa, mire ahí. Entonces, las flechitas que tienen la rayita es como cuando ustedes escuchan música, que tienen flechas para avanzar, retroceder, pausar. Lo mismo pasa acá. Esta flechita que es la rayita y la flechita, entonces esta flechita es para la precisión, miren. Entonces ahí ya la puedo mover mucho mejor. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí la medida que les estaba dando es esta, miren. Ahí, 51 milímetros. Si yo me pongo a contar de 0 a 0, de aquí hasta acá, 51 rayas, confirmo esta medida, ¿sí? Entonces acá 10, 20, 30, 40, 50 y una raya más, 51 milímetros. ¿Listo, muchachos? Entonces era lo que yo les quería mostrar.
Voy a confirmar, por ejemplo, estos son 100 milímetros. Si es verdad que de aquí de 0 a 10 en la regla grande, en la regla fija, hay 100 milímetros, ¿sí? Entonces aquí yo amplío la medida, avanzo un poquito más, me pasé, ahí me pasé otra vez, ahí. Más o menos son 100 milímetros, ¿listo? Entonces, si yo cuento las rayas del 0 al 0 de acá, del 0 de la reglilla fija al 0 del nonio, si cuento todas estas rayas, me doy cuenta que son 100 milímetros, o sea, 10 centímetros, si hago la conversión. ¿Listo? Obviamente, como yo les decía, tiene que coincidir completamente raya con raya para que me dé la medida, porque si no ya estoy hablando de la precisión, ¿sí? Que eso es lo que vamos a ver ahorita a continuación. ¿Listo? Que no me pasé. Ahí, mire, ahí están los 100 milímetros. ¿Listo? Si estoy hablando de 1 metro, son 100 centímetros, o sea, 1000 milímetros. O sea, son 1000 rayas, para que lo tengamos presente. ¿Listo? ¿Hasta aquí alguna duda? Pregunta, sugerencia, no entendí, profe, no importa. Todos no aprendemos al mismo ritmo. Entonces, si de pronto alguien que tiene alguna duda, pues me dice. ¿Listo? No, no, señor. Todo está claro, ¿cierto? Sí, señor. Sí, señor, Listo. profe. Excelente, bueno. Entonces continúo. Listo, muchachos. Entonces, aparte de que ya puedo contar de 0 a 0 las rayas que me coinciden, obviamente usted tiene que tener en cuenta que la raya del 0 de abajo le tiene que coincidir con la raya del 0 de arriba para que me den los milímetros exactos. ¿Sí? O si no, no me cumple. Mire, por ejemplo, aquí este 0 coincide con la raya 3 de arriba, 1, 2, 3. Entonces ahí me está marcando 3.00. O sea, son 3 milímetros exactos. Pero ¿qué pasa? Que como si se dan cuenta, este instrumento de medición tiene una precisión que es de 0.05 milímetros. ¿Sí? Si yo lo digo de otra forma, tiene una precisión de 5 centésimas de milímetro. ¿Sí? Recordemos que si yo tengo dos ceros después de la coma, estoy hablando de centésimas de milímetro. Si estoy hablando de un cero después de la coma, estoy hablando de décimas de milímetro. Si estoy hablando de tres ceros después de la coma, estoy hablando de milésimas de milímetro. Entre más ceros tenga digamos, entre más ceros tenga la precisión de ese instrumento, mucho más precisa la medida, mucho más cercana a la realidad es. ¿Listo? Estos calibradores que se venden en el comercio, que los que yo les digo que son de aluminio, que usted puede conseguir por 30.000, 40.000 pesos en las ferreterías del Ricaute, esos dan una precisión de 0.05 milímetros, ¿sí? De 5 centésimas de milímetro. ¿Listo? Es una medida que es confiable, no es desfasada, es una medida que es, en términos de precisión, garantiza una muy buena medida. ¿Listo? Si nos damos Profe, cuenta, mire, perdón, ¿sí? ¿me podrías hacer el favor de enviarme el link por el chat? Es que un amigo no ha podido. Listo, ya les comparto nuevamente entonces el link. Les voy a compartir de una vez. Copiar. Ahí les acabé de enviar otra vez el link por el chat de Teams. ¿Listo? Bueno, sí, señor. Ok, listo. Listo, muchachos. Entonces, si se dan cuenta, la división de este nonio va de 0 a 10 también. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Que 1 milímetro, venga, yo amplío aquí la medida con la lupa. 1 milímetro, de 0 a 1 milímetro, lo puedo dividir en 10 partecitas. Y esas 10 partecitas están representadas
en la división del nonio. ¿Listo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que yo, por ejemplo, puedo dar esta medida. A ver si me da, porque es que es tan sensible. Ahí. Esa medida me expresa, me da a entender que es la segunda parte de 1 milímetro. O eso equivale a, si yo lo leo en términos que ustedes me entiendan, eso equivale a 0,2 milímetros, ¿sí? Está antes del milímetro, mi love. 0, 1 milímetro, este es 1 milímetro, pero si la medida me da 0,2, quiere decir que estoy leyendo 0,2 milímetros o 2 décimas de milímetro, ¿sí? Que eso también se puede leer así, ¿listo? ¿Cómo hago yo para comprobar esta medida realmente en el instrumento? Mire, yo miro aquí las rayas de abajo. Si alguna de esas rayas me coincide con una de las rayas de arriba, estoy confirmando esa medida de 0,2 milímetros. Si yo me doy cuenta aquí, la raya del 0 está pasada de la raya 0 de arriba, ¿sí? Entonces está antes de cumplir 1 milímetro, pero entonces es una medida más pequeña que 1 milímetro, ¿listo? Entonces yo estoy aquí hablando que esta raya no me coincide, entonces miro la siguiente, tampoco me coincide. ¿Esta me coincide con la de arriba? No, no me coincide. Esta casi me coincide, pero todavía no me está empatando con la raya de arriba. Si me doy cuenta de la raya número 2, ¿sí? Del nonio, en el número Buenos 2, días, profesor. esa raya sí me coincide acá arriba. ¿Listo? Buenos días. Buenos días, profesor. Sí, señor, buenos días. Bienvenido. ¿Quién me habla, Dylan? Sí, señor. Ah, ok, su merced no tiene correo institucional. No, no, señor. Está como invitado, ¿cierto? Sí, sí, sí. Ok, entonces mientras le sale su correo institucional, pues ahí de pronto yo en la guía les compartí el enlace para el acceso, ¿listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Mientras que le sale su correo, porque ya por su correo institucional ya les hice la invitación, bueno, entonces ya por su correo ya puede entrar, pero como no tiene de pronto la contraseña, no puede ingresar. Listo, profe, gracias. Ok, Profe, una pregunta. sí, Profe, es que yo no tengo el modo en mecánica. Mecánica yo no tengo el modo. espérame, yo lo anoto acá. Profe, yo tampoco, a mí no me aparece mecánica automotriz o rotación en el modo. Entonces hagamos una cosa, si de pronto... Es que eso se sabe cuando yo les haga la asignación. ¿Listo? Entonces, cuando yo les haga la asignación, les suba la asignación de las guías, ahí se van a dar cuenta que, porque si de pronto no les llegó la notificación, entonces por asignación de pronto les aparece el grupo del modo. Entonces, yo cuando Profe, termine la... profe, yo estoy mandando Lo los tengo. trabajos por correo. ¿Por correo cuál? Si es el personal, no le aparece. Si es el El de institucional, sí. JJ Páez. Por eso. Pero si es, por ejemplo, si estamos hablando del Edmodo, cuando ustedes se dan cuenta que les llega la notificación de Edmodo, les llega a su correo institucional, a cada uno de sus correos institucionales. ¿Listo? Porque el Edmodo, la notificación de Edmodo no les va a aparecer con su correo de personal. Si, por ejemplo, ustedes tienen correo Hotmail, Gmail, Yahoo, y están esperando que de pronto les llegue una notificación de Edmodo, creo que no les va a llegar. Esa les llega a su correo institucional. ¿Listo? Pues, Entonces, profe, yo estoy con correo institucional y no, ¿no le aparece? no, señor. Juan Sebastián puede abrir su Edmodo para sus otras materias de académicas, sí. Sí, señor. Qué raro. Sí, entonces hagamos el siguiente ejercicio. Yo cuando termine la clase de hoy, les voy a abrir las asignaciones. Si de pronto no les aparece en los grupos por asignación, entonces ahí sí me toca hablar con el profe Juan Manuel, ¿listo? Listo, muchachos. Entonces espero que ya con la creación de la asignación
Les voy a subir 2 asignaciones para hoy en el modo. Entonces, la asignación de la guía 1, la asignación de la guía 2. Si de pronto a usted no le llega la notificación de esas asignaciones, entonces ahí sí me toca hablar con Juan Manuel, con el profe Juan Manuel, y yo les estaría hablando de qué se hizo en la próxima clase, el próximo miércoles, ¿listo? Listo, muchachos, entonces continúo acá. Profe. Listo. Entonces aquí continúo. Entonces, como les decía, la rayita que me coincidía, una de las rayitas que me coincidía con una una de las rayitas de abajo, que me coincida con una de las rayitas de arriba, ya me está marcando la precisión de esa medida. ¿Listo? Entonces, es decir, si yo, por ejemplo, corro la medida aquí, a ver que es que está muy sensible. Ahí. Ahora mirar acá si lo puedo correr con la precisión. No me alcanza a dar, bueno. No importa, vamos a ver otra medida. Aquí, ahí, ¿listo? Entonces, aquí me está dando 0.4 milímetros, o 0.40 milímetros, o como yo lo puedo leer también 4 décimas de milímetro, que también es real, o 40 centésimas de milímetro, también se puede leer así, ¿listo? Entonces yo me doy cuenta que esta raya de abajo no está en la raya de arriba, o sea, está a menos de 1 milímetro, ¿sí? Si yo me doy cuenta, mire, no me alcanza a completar el milímetro, entonces ya estoy hablando de la precisión del nonio, ¿sí? Entonces yo miro cada una de las rayitas, a ver cuál me coincide. Me doy cuenta que esta raya no me coincide, esta tampoco, esta menos, esta no, pero se me están aproximando, ya. ¿Sí? Esta del 3 tampoco. Esta tampoco me está coincidiendo. La raya 4, mire, esa sí me está coincidiendo. Entonces yo leo 0.40 milímetros, ¿listo? Entonces creo que hasta ahí creo que todos estamos claros. Si me paso del milímetro, mire, si yo me paso del milímetro, yo me doy cuenta acá que me marcó 1 milímetro entero. O sea, de 0 a 0, la raya 0 de abajo me coincide con la raya 0 de arriba, ¿sí? Pero si yo me paso también de 1 milímetro a 2 milímetros, si la raya 0 está entre 1 y 2 milímetros, miro la precisión que me está marcando abajo en el nonio. Entonces vuelvamente y nuevamente reviso. Entonces acá no me coincide, esta tampoco me coincide, esta menos me coincide, esta menos, esta tampoco, esta no. Pero si yo me doy cuenta la raya 3, sí me está coincidiendo, esta raya de abajo me está coincidiendo con la raya de arriba. O sea que son 3 décimas de milímetro. Pero ojo porque yo ya me estoy pasando de 1 milímetro, estoy entre 1 y 2. Entonces aquí me marca 1 con 3 décimas de milímetro. Entonces eso se lee 1.30 milímetros. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. ¿Hasta ahí está claro o no está claro, muchachos? ¿O hay alguna duda? ¿No? Listo. Listo. Entonces veo que todo está claro. Listo, muchachos. Entonces, como les decía, sigo con mis medidas, así sucesivamente, miren. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo acá tengo esta medida, mire. Tengo, a ver, acá lo paso un poquito. Ahí me pasé, listo. Entonces yo, por ejemplo, tengo que comprobar esta medida. Si me doy cuenta, acá tengo de 0 a 10, ¿sí? Entonces acá compruebo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, mire. Entonces, de 0 a 0 hay 20 rayas, ¿sí? Pero la medida está desfasada y no está precisamente en 20 milímetros o en la raya número 20, ¿sí? De 0 a 0, en la raya del 0 de abajo no me coincide. Está un poquito pasada, mire, yo aquí les amplío. Está un poquito pasada, entonces de 20 a 21 la raya 0 está en otra raya, ¿sí? Entonces miro las rayas de abajo. Entonces a ver cuál me coincide. Esta de 0 no me coincide, esta tampoco,
esta menos, esta tampoco, esta no, y me doy cuenta que la raya 3 de abajo, con esta raya que está aquí, la 1 y 2 después del 3 grande, me está coincidiendo. Entonces esa medida es 20.30 milímetros. ¿Listo? Para que lo tengamos claro. Hasta ahí todos están sintonizados. ¿Está claro o no está claro? Creo que todo está claro, porque ninguno me está levantando la mano. Sí, profe, está claro. Ok, listo. Entonces continúo. Ahora bien, muchachos, ahora sí vamos a la precisión que tiene este calibrador. A mí me dice que el calibrador tiene una precisión de 0.05, ¿sí? 0.05 milímetros. Entonces es 0.0, eso se lee 5 centésimas de milímetro. Mire, aquí en la pizarra les voy a poner acá la precisión del calibrador. 0.05 milímetros. ¿Listo? Yo le creo que no me están mirando la pizarra. Pero a ver que creo que está cargando la pizarra ahí. Que no se ve. Ahora sí creo que la ven, ¿cierto? A mí me salió que algo como que no como que algo no salió bien. Sí, es que Profe, la a mí sí pizarra, me aparece. ¿no les aparece? Sí, a mí sí. ¿Ya les aparece a todos A o mí no? también, profe. Ok. Espera, por Ahí ven como algo blanco con un fondo, ¿sí? Sí, solo profe. Profe, veo veo lo Sí, de la señor. vez pero pasada. con algo, como que algo como que estuviera cargando. Ah, ¿les está cargando? Profe, a mí sí me ve lo de la vez pasada. Sí, listo. Entonces ahí ya le cambié el tablero. Entonces ahí ya les estoy escribiendo la precisión. Ahí les tiene que aparecer 0.005, ¿sí? Todavía no lo ven. No, no lo veo, profe. No. ¿No? Venga, entonces vuelvo y les cargo la pantalla. ¿Listo? A mí me sacó del tablero. Ahí les estoy volviendo a compartir el tablero. ¿Listo? Ahora ¿Ahí sí, lo profe. ven? Sí. Listo. ¿Lo ven todos o no lo ven? Sí, profe, sí lo veo. Sí, profe. Ok, listo. Entonces, este 0.05 milímetros es la precisión del calibrador. ¿Listo? En algunos calibradores, cuando ustedes van a comprar uno, si quieren, en el nonio, al lado de la reglilla móvil, de la reglilla graduada del nonio, les va a aparecer este numerito, 0.05. ¿Listo? Eso me indica la precisión de ese calibrador. ¿Listo? En algunos calibradores les va a aparecer una precisión así. Esos calibradores tienen una precisión de 0.02. O sea, la precisión, digámoslo, es más exacta, ¿sí? 0.02. Se lee de manera diferente, pero es parecido a lo que yo les estoy mostrando en el simulador. ¿Listo? 0.02 o 2 centésimas de milímetro. ¿Listo? Es raro ver algunos calibradores con esa precisión, pero se consiguen, ¿sí? Pero el más comercial, el más utilizado es la, 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 la precisión de 0.05 o 5 centésimas de milímetro, que es la que yo les estoy mostrando en el simulador. ¿Listo?
que esta tiene una precisión de 0.05. Esa precisión de 0.5, ¿a qué refiere? Miren, aquí les voy a mostrar. Refiere a esta rayita que está entre 0 y 1. Esta rayita que está en la mitad entre 1 y 2. ¿Sí? Esta rayita que está entre 2 y 3, la que está en la mitad. Esta rayita que está entre 3 y 4, que está en la mitad. Esta rayita que está entre 4 y 5, que es la mitad de esos dos. ¿Sí? Esta rayita que está entre 5 y 6. Esta rayita que está entre 6 y 7, que es la de la mitad, que es la rayita más cortica entre cada uno de los números del nonio. ¿Listo? Esa es la precisión de 0.05. ¿Listo? También aplica para la coincidencia con las rayas de arriba. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, corro un poquito, ahí, ¿sí? Me está dando una precisión, mire, aquí, por ejemplo, me da 20.55 milímetros, ¿sí? Entonces yo miro las coincidencias de las rayas, mire, esta no me coincide, esta tampoco, esta tampoco, esta tampoco, esta no, la del 3 no, la de acá de la mitad entre 3 y 4 tampoco me coincide, la del 4 no me coincide, entre 4 y 5 tampoco me coincide, entre 5 y 6, veo que sí me coincide, mire, esta rayita de la mitad entre 5 y 6 me está coincidiendo con una de las rayas de arriba, ¿sí? Entonces yo le puedo adicionar un 5, ¿sí? O sea, esa medida me da 20 milímetros con 5, ¿sí? Pero como esta raya es la que me coincide, la raya entre 5 y 6, la de la mitad, me coincide con una de las rayas de abajo, entonces doy una precisión de 55, ¿listo? Es decir, esa medida me da 20.55 milímetros, ¿listo? Por ejemplo, yo puedo hacer otra medida, mire acá, ¿sí? La corre un poquito más. Entonces me da 20.65, mire. Esta es la que más me coincide, entre las rayas 6 y 7, esta es la que más me coincide, ¿sí? Entonces yo leo .60, 20.60, pero vea, está desfasada, esta no es. Entonces la que me coincide es la que le sigue, que es la mitad entre 6 y 7, entonces 20.65 milímetros. ¿Listo, muchachos? Mire, mire lo que me abrió la mordaza, que esa es esa medida. Muchachos, no sé si tienen alguna duda hasta ahí, comentario, sugerencia. Entonces yo les recomiendo... ¿No? ¿Ninguno? No, profe, entendió totalmente lo que usted está diciendo. Listo. ¿Fácil o difícil? Fácil, profe. Medio fácil. Fácil, ¿cierto, muchachos? Fácil. Esta medida, Medio fácil. aprender a medir en milímetros en calibrador pie de rey es supremamente sencillo. ¿Listo? Entonces, yo lo que les recomiendo es, una vez hayamos visto esta clase, abran el vínculo que yo les compartí por el chat. Ustedes pueden manipular ese calibrador con su cursor y pueden mirar medidas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero tomar esta medida, ¿sí? 68.6, mire. Cuento las rayas, pues para realmente comprobar que son los 68.60, ¿sí? Entonces, la magia de esto es contar las rayas de 0 a 0 y de ahí para allá mirar qué rayita coincide con la de arriba, qué rayita de abajo coincide con la de arriba y doy la medida. ¿Listo? ¿Hasta ahí claros? Sí, Listo, señor. muchachos. Sí, señor. Eso era Sí, la clase señor. de hoy. Listo, me alegra mucho que hayan entendido. Entonces, para la próxima clase vamos a ver ya el calibrador, pero con fracciones de pulgada. Entonces ustedes van a conocer cuánto es una pulgada, cuánto es un 16avo de pulgada, cuánto son 3/4 de pulgada. Por ejemplo, ustedes, el ejemplo más real es que, por ejemplo, cuando ustedes van a Home Center o van a una ferretería y escuchan que necesitan en la casa, necesitan un tubo de media pulgada, ¿sí? Entonces ustedes van a saber en el calibrador cuánto vale esa media pulgada, ¿sí? O de pronto para la tubería de las bajantes de la casa, por ejemplo, son de 3 pulgadas, ¿sí? Entonces, comercialmente ustedes van a comprar un tubo de 3 pulgadas. Y eso lo van a comprobar con su calibrador también.
Desafortunadamente, ya es un tema ya de la ciencia de metrología. Se han dicho muchas conferencias, se han hecho muchas reuniones con toda la gente que maneja este tema de la metrología, y la meta es que la gente comercialmente en la vida real compre productos todos en milímetros, o sea, todos con el sistema internacional de unidades, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, puedo comprar, vuelvo al cuento de los tubos, voy a comprar un tubo de 1 metro con diámetro 2 centímetros, ¿sí? O 3 centímetros, ¿sí? O 30 milímetros. Desafortunadamente yo no lo puedo pedir así. Yo voy a pedir un tubo de 1 metro de largo por un diámetro de 3 pulgadas, o de 2 pulgadas, o de 1 pulgada, ¿sí? Entonces yo no puedo ir a una ferretería y decirle al señor de la ferretería, oiga, véndame un tubo de 1 metro de longitud, que sí lo conocen hasta ahí, con un diámetro de 1 pulgada. Perdón, un diámetro de 2,54 centímetros. De pronto el hombre se queda ahí como perdido y dice, ve, yo hasta ahora sé que usted me pide un tubo de 2,54 centímetros de diámetro. Pero entonces usted llega y le aclara y le dice, no, señor de la ferretería, es un diámetro de 1 pulgada. Entonces ahí sí ya entiende mejor y se lo va a vender mejor. ¿Listo, muchachos? Entonces esa clase la vamos a tener el próximo miércoles. ¿Cómo medir el calibrador en fracciones de pulgada? ¿Listo? Como les decía, y para los nuevos que acaban de llegar, la guía número 3 va a ser de calibrador. Entonces, para hacer esa guía depende de cómo nosotros podamos entender estos encuentros que vamos a tener a partir de hoy en adelante. ¿Listo, muchachos? Entonces, para que lo tengamos claro hasta ahí. Entonces, no sé si tienen dudas, sugerencias, comentarios. Recuerden que esta clase está siendo grabada, los que tienen acceso al equipo de Teams, la pueden ver y la pueden repetir cuantas veces quieran. ¿Listo? Entonces, no siendo más, muchachos, espero que se sigan cuidando, repasen, vayan haciendo la segunda guía. Yo en un momento les voy a abrir la asignación de Edmodo con las 2 guías que ya se han publicado para que vayan haciendo la guía 2. Y si alguno de pronto no ha hecho la guía 1, pues ahí ya se las voy a colgar también. ¿Listo? Entonces, muchachos, se cuidan. Espero que tengan una feliz tarde. Muchísimas gracias por haber asistido. Profe, una Chao, pregunta. Chao, cuéntame, Juan Sebastián. Profe, es que a mí ya me apareció en Mo, me acabo de aparecer. ¿Sí? Chao, Ah, profe. listo. Hasta luego, Brian. Y chao, profe, pero a Gracias, mí no me profe, aparece chao. ningún taller, Ah, listo. ninguna Que les vaya actividad. bien. Chao, Por eso, profe. como les decía, no les aparece porque todavía no les he subido la asignación. Entonces, cuando terminemos acá, yo les hago las asignaciones de las guías. ¿Listo? ¿Y eso hasta cuándo hay plazo? Pues ya la guía número 2 ya arrancó esta semana. Entonces tiene plazo 2 semanas más. La guía número 1 ya venció, pero igual, pues súbamela porque pues no, algunos de ustedes de pronto por el tema de las listas que no estaba definido, entonces yo les doy plazo todavía para que la entreguen. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Listo, Juan Sebastián. Listo, muchachos, entonces que espero que les vaya muy bien. Chao, profe, igualmente. Adiós. Bueno, chao Gabriela, chao Paula. Chao, profe. Bueno, Chao, les vaya. profe. Chao Dayana. Chao, Chao, profe. profe. Bueno, John Luis, Andrés.